Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Apreciados amigos, Dios les bendiga. Es un placer volver a estar con ustedes disfrutando este tiempo. Anhelo de todo corazón, amado hermano, que usted esté listo para seguir creciendo, seguir aprendiendo, ser instruido por las Escrituras. Seguimos en la carta del apóstol Pablo a su siervo, a su hijo amado Tito, donde Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo le va a enseñar a Tito y a todos nosotros a cómo corregir lo deficiente, cómo tener iglesias realmente que corrijan lo deficiente. Ya vimos en el capítulo 1 que Dios quiere que la iglesia se corrija y corrija lo deficiente con un liderazgo calificado. Y les ruego, hermanos, que estén orando por sus pastores, rogando por sus ancianos y clamando a Dios, como dice la Escritura, que Dios levante obreros para su mies, gente calificada, gente que realmente cumpla con la hoja de vida, con los estándares que Dios quiere de todos nosotros. Que Dios levante, porque es Dios quien levanta. Él ha llamado, Él prepara, Él forma y Él nos sostiene realmente en el ministerio. Y en el capítulo 2 estamos mirando que lo deficiente se corrige con sana doctrina. En la iglesia, aparte del liderazgo, se necesita la enseñanza de las Escrituras, la enseñanza de la doctrina a la cual fuimos entregados y que todos debemos crecer. Por eso el reto para usted, amado hermano, es que llegues a ser un discípulo de Cristo. ¿Cómo se es un discípulo de Cristo? No es yendo a la iglesia cada 8 días, es estudiando las Escrituras todos los días y participando de todas las capacitaciones, de todos los servicios, de todo aquello que la iglesia proporcione para el desarrollo de su pueblo. La Biblia dice que Dios levantó a los pastores, a evangelistas, a los maestros, para preparar a los santos, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La persona que no estudie la palabra, la persona que no esté estudiando la Biblia, no crece, no crece. Al contrario, se puede convertir más bien en un instrumento del enemigo para perjudicar al cuerpo. El órgano que no se desarrolla, el miembro que no crece, el miembro que no se alimenta, deteriora el cuerpo. Por eso es necesario que todos realmente seamos edificados. Y hoy continuamos con este estudio en Tito capítulo 2. Así que vamos a orar y nos disponemos a estudiar. Soberano Dios, Dios todopoderoso, Dios eterno, Padre eterno, Dios santo, omnipotente Dios, a ti te damos la gloria y la honra y ante ti, Señor, humillamos nuestro rostro, bajamos nuestro rostro, inclinamos nuestro corazón delante de ti. Dándote gracias por el honor de ser parte de tu cuerpo, el honor de ser parte de la iglesia. Y ahora, Dios, el privilegio de ser tus hijos y ser tus discípulos. Padre, todo padre quiere que su hijo lo imite. Todo padre quiere que su hijo siga las buenas pisadas, los buenos caminos. Y tú eres el Dios eterno, el Padre eterno, el Dios y Padre perfecto, el cual quiere que todos sus hijos sean perfectos. Y ha hecho lo que es necesario para que nosotros seamos perfectos. Ahora dispón nuestro corazón, Dios, para seguirte, para creerte, para obedecerte, para someternos a ti y para ser corregidos con tu palabra y a través de tu palabra. Abre nuestro corazón a las Escrituras, abre nuestros ojos a las Escrituras, ilumínanos, oh Dios, y permítenos aprender. Te damos gracias por este momento en el cual nos permites estudiar y ruego que cada uno de los que estamos en este proceso nos permita, Dios, ver la gloria tuya en nosotros y ser instrumento de salvación para muchos, llevando ese mensaje, llevando las buenas nuevas, llevando a Cristo a ellos, Dios. Nos alegramos y nos gozamos de estar delante de ti y gracias por ser tú quien nos enseñas, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Continuamos en el libro de Tito, capítulo 2. Ya hablamos de la sana enseñanza, la enseñanza que Dios ha delegado. Tito dice, o Pablo le dice a Tito por el Espíritu, que debe enseñar bien a los ancianos y a las ancianas, y eso lo vimos la clase pasada. Ahora nos vamos a esta clase donde Dios quiere que se enseñe a la juventud, a los jóvenes. Y la enseñanza para las jóvenes empieza con enseñar a las jóvenes mujeres, a las jovencitas.
Luego va para todos los jóvenes en general, pero inclinados también hacia los varones. Ahora, pero lo que dice el capítulo 2, el versículo 3 y 4 se fusionan, se unen. Cuando dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En este texto vamos a mirar entonces la enseñanza para las mujeres, recordando que lo deficiente se corrige con la sana doctrina. Hermanos, la formación de un creyente empieza desde el vientre de una madre. Pero como no todos nacemos en hogares creyentes, tan pronto la persona crea debe ser sumergida realmente en el estudio de las Escrituras. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, llega como un bebé. Llega como un bebé, necesitado de quien lo cuide, necesitado de quien lo alimente, necesitado de quien lo proteja, necesitado de alguien que camine con él todo el tiempo, lo vigile, lo cuide, lo desarrolle, lo entrene para la obra que Dios lo ha llamado, para que disfrute esa gracia de crecer en el seno de la familia, o sea, en la iglesia. Uno de los pecados que cometemos en la iglesia es que nos alegramos de que la gente llegue a los pies de Cristo, aplaudimos el día que alzan la mano para confesar su fe, o el día que pasan al frente, el día que oran, pero de ahí nos descuidamos y los dejamos solos. Toda persona que llega a los pies de Cristo necesita alimento. Y el bebé no se puede alimentar solo. El bebé necesita quien lo alimente. Quien esté ahí cuando él pida alimento, cuando él necesite protección, cuando él necesite descansar, cuando él necesita a alguien ahí. Por eso la orden de Dios, vayan y hagan discípulos. Es el principio de criar realmente a todos aquellos que Dios ha llamado a la fe. Vamos allí, por favor, y vamos a empezar a mirar lo que se debe enseñar a las mujeres jóvenes. Y es interesante que es un trabajo, a las mujeres jóvenes deben ser enseñadas por mujeres maduras. Mujeres adultas que hayan pasado por el proceso, no mujeres que tengan una edad avanzada, sino mujeres que hayan crecido en el Señor, que hayan pasado los procesos de madurez, que hayan aprendido las escrituras, que hayan vivido las escrituras, que tengan experiencia realmente de vivir las escrituras y de decir a las jóvenes cuál es realmente el proceso y mostrarse realmente ellas como modelo de esos procesos bíblicos con los que Dios nos perfecciona. Y es interesante que el principio básico para enseñar a las mujeres jóvenes es enseñarles a ser mujeres de casa. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que todo padre quiere que sus hijas sean profesionales, pero no están pensando en que sean esposas y madres de hijos. Dios hizo a la pareja, hizo al varón dispuesto para ser padre, hizo a la mujer dispuesta para ser madre. Realmente la creación de Dios tuvo propósito, la procreación. Tuvo como propósito el hogar. Y usted y yo, realmente como hombres de Dios, mujeres de Dios, tenemos que saber cuál es el propósito de Dios. Y la crianza de los hijos, no tenemos que pensar en un hijo profesional, sino en un hijo que tema a Dios para ser un buen padre, para ser un buen esposo, y una hija para ser una buena madre, para ser una buena esposa. Por eso es interesante los principios que se dice que se le deben enseñar a las mujeres jovencitas. Y lo primero que dice a las ancianas, que deben enseñar a las mujeres jóvenes como maestras del bien, es amar a sus maridos. Esa palabra amar al marido viene de una palabra griega que quiere decir ser amiga de su esposo, ser el deleite y tener el deleite de hacer algo a pesar de los sentimientos. Porque el verdadero amor hace lo que es correcto a pesar del sufrimiento. Hace lo que es correcto a pesar del precio que toque pagar. El verdadero amor no son sentimientos, no son emociones, no son mariposas. Es la decisión de hacer lo que se debe hacer para la gloria de Dios primero y el bien de aquel a quien Dios me permite servir. Y Dios quiere que las mujeres mayores, las que ya han pasado por el proceso, las que ya han sufrido y han aprendido a amar a sus maridos y amar a sus hijos, enseñen a las mujeres jóvenes cómo se ama un varón, cómo se ama un hijo. Por eso esta palabra, que es la palabra fileo, cuando dice amar a su marido, la palabra fileo, que es la palabra de donde viene la palabra amistad, de allí es donde Dios quiere que la mujer aprenda primero a ser amiga del varón. Amiga del varón.
porque eso implica básicamente esa palabra, amar a su marido, ser amiga de su marido. Y deleitarse realmente en hacer las cosas para su marido. En Colosenses capítulo 3, vamos un momentico allí, por favor. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 23 hasta el 25 dice, y todo lo que hagáis, esto es un mandato para todos, pero es el principio básico también del hogar de la esposa con el marido. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Cuando se hacen las cosas de corazón deben hacerse para el Señor, dice, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que implica? Que la mujer que quiera aprender a amar a su marido tiene que aprender a primero amar a Dios. La que quiera amar a su marido tiene que aprender a hacer las cosas primero para Dios. Haga las cosas para Dios, no para su marido. Y así agradará a su marido, porque Dios hará que usted sea una mujer que agrade a su marido. Como dice la Biblia, Dios le dará gracia delante de su marido. Pero eso no se aprende, eso se aprende, se perfecciona en el hogar, pero debe aprenderse en casa de papá y mamá. Uno de los problemas que tenemos hoy en día con la mayoría de padres es que no están enseñando a sus hijas las cosas del hogar. Las someten a procesos grandes, esfuerzos grandes para ser profesionales, estudiar mucho, para poder ser grandes delante de los hombres, pero no para ser grandes delante de Dios. Y tristemente descuidan todo el ejercicio casero. Tanto el varón como la mujer, todos deben aprender a hacer bien las cosas de la casa. Todas, sin excepción. La escoba, el trapero, eso no fue diseñado para la mujer. Eso viene realmente en la cultura y viene después del pecado. Dios nos diseñó a todos para servirnos los unos a los otros, así que ese es trabajo de hombres y mujeres. Cristo no tenía problema en hacer las cosas caseras. No tenía ningún problema. Él aprendió y es conocido como el hijo del carpintero porque tenía su trabajo en carpintería, pero estoy seguro que no tenía ningún problema para meterse a una cocina, para hacer cosas. De hecho, lo mostró. Un día venían los discípulos de pescar, no traían nada, y cuando llegaron a la orilla, el desayuno ya estaba hecho. Cristo ya tenía brasa, ya tenía candela, ya había asado un pescado, y le dice a los muchachos, traigan más pescado y asamos todos juntos. Y el Señor estaba ahí asando pescado. Me imagino que era bueno como buen judío para hacer arepa de trigo, pan, porque fue entrenado de la manera correcta desde pequeño a hacer lo que debía hacer. Ahora Dios dice a estas mujeres adultas, enseñen a las mujeres jóvenes, y de hecho el trabajo es un trabajo maternal, hacer las cosas bien y hacerlas para el Señor. Dice versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Cuando se habla de deleitarse en hacer las cosas para su marido, es el hecho de que ella primeramente lo haga para el Señor. Todo lo que haga, aprenda a hacerlo para el Señor. Hoy es difícil mandar a las jovencitas. Hoy es difícil darle orden a las jovencitas porque no han aprendido a hacer las cosas, y muchas han aprendido, pero no han aprendido a someterse, no han aprendido a obedecer. Y la mujer que no es capaz de obedecer a su padre no podrá obedecer a su marido. La mujer que no respeta a su padre no respetará a su marido. Y aquella que no sirve en casa no servirá en su propio hogar tampoco, a no ser que el sufrimiento la enseñe. En Proverbios 31, vamos un momentico a leer Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa. Una de las virtudes realmente que esta mujer tenía era exactamente realmente el poder, realmente deleitarse en hacer cosas para su marido, y su marido se deleitaba realmente en ver a una esposa que era así. Proverbios 31, 12 dice, le da ella bien a su marido, le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Esa es una mujer que aprendió a ser esposa antes de casarse. Aprendió a amar al marido antes de casarse. Porque ese principio se aprende de la casa. ¿Cómo? Aprendiendo a amar a su papá, aprendiendo a obedecer a su papá, aprendiendo a respetar a su papá y aprendiendo a hacer todas las cosas de la casa como las hace mamá. Solo que hoy en día hay muchas mamás que no son modelo para sus hijas. Y Dios quiere que realmente toda mamá sea la maestra de sus hijas. Pero cuando a veces las madres no funcionan, debe existir en la iglesia mujeres calificadas para enseñar. Y debe entrenarse en ese principio de amar a su marido, debe entrenarse para ser amable. Amable con su marido. Recuerde que Pedro es muy claro cuando dice que la belleza de una mujer no es la externa realmente.
La belleza externa de una mujer sirve para conquistar el corazón del varón, pero para mantenerlo en casa no es su belleza externa, sino la belleza de su alma. Por eso Dios dice que la mujer debe ser afable y apacible para con el varón. La mayoría de mujeres hoy en día son violentas, son groseras, son de alguna manera muy masculinas. Han dejado de ser femeninas, han dejado de ser afables y apacibles, o sea, de un espíritu suave, tranquilo, que hablan suavecito, que hablan tranquilo. Y de verdad encanta al corazón del varón porque son femeninas al hablar con su esposo. Por eso ella debe entrenarse en ser amable con su marido. En Proverbios 25, por favor. Vamos allí a Proverbios 25. El versículo 24. Proverbios 25, 24. Dice la escritura las siguientes palabras. Mejor es estar en un rincón del terrado. Mejor es estar en la terraza. Mejor es estar en el solar de la casa, o estar en la cancha, o en el trabajo, o en el taller, en cualquier lugar, que con una mujer rencillosa en una grande casa. Tener una mujer rencillosa es complicado, porque por todo gruñe, por todo pelea, por todo reclama, a todo le encuentra peros. Y eso cansa el corazón del varón, eso agota el alma del varón, eso enferma el alma del varón y puede hasta matar al varón. Por eso dice la Biblia que la mujer rencillosa es como gangrena en los huesos de su marido. Por eso la mujer tiene que aprender a ser amable, amable hacia el esposo. Amable hacia el esposo. Por eso el texto dice, no sean rencillosas, no sea peleona, no sea contenciosa, no sea de aquellas que reclaman, que celan, que por todo, de alguna manera, hacen algarabía. Sea de aquellas que conquistan, ganan y atrapan al varón de tal manera que él quiere llegar a la casa, que él quiere llegar a estar al lado suyo, que él desea que toda la jornada termine para volver con su esposa. Y en el capítulo 19 de Proverbios, hablando de la amabilidad de la mujer, la amabilidad realmente acerca al esposo a la mujer, pero la amabilidad también ayuda a la mujer a manejar las peleas en casa. En Proverbios 19, 13, dice, dolores para su padre el hijo necio y goteras continuas la contienda de la mujer. La amabilidad de la mujer ayuda a manejar las peleas de la casa, pero la rencilla, las contenciones, el mal carácter, la soberbia de la mujer realmente trae contiendas, luchas, conflictos, y por eso vienen tantos divorcios y tantas cosas hoy en día. En Proverbios 27, 15, vamos un momentico más allá. En Proverbios 17, 15 la Biblia dice, gotera continua. ¿Sabe lo que es una gotera? Tac, 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 tac. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes, o por no decir, son igualitas, insoportables, insoportables. Por eso, hermanos, qué bueno que el amar a su marido involucra ser amiga, involucra deleitarse en hacer cosas para su marido, involucra el entrenarse en ser amable, pero también involucra el ser confiadas y seguras en la presencia del Señor, de su Señor, o sea, de su marido. Mujeres que no temen, mujeres que se acercan con confianza, mujeres que son tiernas, mujeres que son de alguna manera, tienen paz en el corazón para acercarse al varón. No le huyen, no se le esconden, no lo, no lo desplazan, sino que realmente su confianza y su seguridad hace que ellas puedan estar en la presencia cada día del varón. Y en 1 Corintios 13 dice básicamente, hablando del amor, que el amor correcto hace realmente o le permite hacer lo que se debe hacer delante de él. El hacer lo correcto debe ser lo más importante en la mujer. Y lo más importante es cuidar de su varón como esposo. Tenerlo a él humanamente por encima de todo lo demás, pero no por encima de Dios. Pero por encima de todo lo demás es más importante que la comida, más importante que la ropa, más importante que mamá, más importante que papá, más importante que los hijos. Realmente hay que hacerlo. Ahora, para eso se necesitan mujeres que amen a su esposo, que para que puedan enseñar a sus hijas, a las muchachas jóvenes, a amar a sus maridos. La pregunta es, ¿ama usted realmente a su esposo? ¿Está aprendiendo a amar a su esposo? ¿O aún no ama a su esposo? Ahora, la Biblia realmente tiene ayuda para cualquiera. A la que ama al esposo la sigue capacitando. A la que está aprendiendo le sigue enseñando y a la que no sabe, Dios le enseña.
Por eso no hay excusa para amar al marido. Lo segundo que dice Tito 2:4 es amar a sus hijos. Amar a sus hijos. Por alto, toda mujer desea casarse. Pero una cosa es desear casarse y otra cosa es estar casado. Una cosa es querer tener un marido y otra cosa es tenerlo. Una cosa es desear realmente salir de la casa para ir a vivir con su marido y otra cosa es estar viviendo allá y haber abandonado su casa. Por eso necesita aprender a su marido, aprender a amar a su marido para quedarse con él y disponerse a favor de él según el propósito y el eterno plan de Dios. Pero lo segundo son los hijos. Una cosa es querer ser madre y otra cosa es serlo. Una cosa es querer tener hijos y otra cosa es tenerlos. Una cosa es tener los hijos en el vientre y otra cosa es tenerlos afuera. Todo demanda responsabilidad. Todo demanda responsabilidad. Todo demanda fatiga. Todo tiene carga. Por eso es necesario, hermanos, que realmente aprendamos. Amar a los hijos viene de la misma palabra de amar al marido, ser amiga de sus hijos, amiga de su esposo. Es la idea de sentir un deleite realmente al hacer algo a pesar de los sentimientos. O sea, hacer lo que se debe hacer. Qué bueno es cuando nosotros tomamos la decisión de hacer lo correcto. No porque lo siento, sino porque estoy convencido de que así es y lo hago. Cuando se habla de amar a sus hijos, es tener realmente hacia ellos los sentimientos, las actitudes, las decisiones correctas. Las decisiones bíblicas, no verlos como una carga, no verlos como un estorbo, sino como la bendición de Dios. Aunque los hijos muchas veces son una carga y en muchas cosas estorban a nuestra carne y a nuestros planes y a nuestros deseos y a lo que el mundo nos plantea. Y es ahí donde la mamá debe tomar decisiones. Una de las cosas que la madre debe aprender, igual que el padre, es a no provocar a ir a sus hijos. Nosotros provocamos mucho a ir a sus hijos, aunque ellos también a veces nos provocan a ir a nosotros, pero Dios dice, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Y hoy en día la verdad es que la vida que se está viviendo en estos siglos hace que los padres, como dice, se salgan de casillas o que saquen a sus hijos de casilla, porque estamos en tiempos de rebelión, en tiempos difíciles para crear hijos y tiempos difíciles para ser padres. Pero las dos cosas son posibles en Cristo Jesús, las dos. Así que no provocarlos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación. Eso es parte de la enseñanza que realmente una madre debe aprender. No ser una alcahueta, ser una mujer que ame, ser una mujer que realmente proteja, pero no ser una alcahueta. Y saber que los hijos necesitan disciplina, necesitan corrección y hay que disciplinar y hay que corregir. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Se crían en disciplina y amonestación del Señor enseñándoles realmente las escrituras, pero primero practicando las escrituras. Y no desalentarlos. La idea de no desalentarlos es cuando no los provoquéis básicamente a ira. Uno desalienta a los hijos con muchas demandas que uno les hace, injustas. Pero a muchos son desalentados también por no protegerlos, por no demandarles, por no corregirlos, por dejarlos hacer lo que quieren. También los dañamos. En Colosenses, como estábamos leyendo hace un momento, vamos allí a Colosenses capítulo 3. En el versículo 21, la Biblia dice estas palabras: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hoy en día, en estos tiempos difíciles, donde la tecnología daña demasiado el carácter de los hijos, el carácter de la humanidad está siendo dañada cada día con la tecnología. Porque la tecnología está reemplazando toda clase de consejería, toda clase de relaciones, la está reemplazando la tecnología. La gente nos queda a veces más fácil estar con el celular que estar con la persona. Nos queda más fácil, de alguna manera, pasar tiempo con la tecnología que pasar tiempo con los seres queridos. Y eso está afectando el matrimonio de manera terrible a nivel de esposos, a nivel de padres. Por eso Dios dice que debemos aprender a amar. Y cuando uno decide amar, le toca separarse de la tecnología, separarse de muchas cosas para estar con la persona. Porque realmente cuando se ama, se quiere estar al lado del otro. Se desea estar con el otro, se desea dialogar con el otro, se desea realmente hacer lo que se debe hacer, tener una relación personal. Por eso la Biblia dice que deben aprender a amar a sus maridos, amar a sus hijos. Los hijos, cuando Dios nos los da pequeños, son fáciles de manejar, pero cuando empiezan a crecer se convierten ya, hay dificultades para hacerlo. Por eso cada día debe tomar decisiones más y más contundentes, pero en amor, en amor. Ahora, volvemos a Tito.
que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos y enséñeles a ser prudentes. La palabra prudentes es mujeres que realmente tengan dominio propio, dominio propio. Viene de una palabra griega que quiere decir sano de mente, sano de mente. O sea, no tiene realmente en su mente de alguna manera malas motivaciones que la controlen, sino que realmente su mente está siendo controlada por el Espíritu de Dios y llena de las Escrituras. Cuando la palabra de Dios mora en la abundancia en la mente de cualquier ser humano, realmente le mantiene la mente limpia. La Biblia dice que para, de alguna manera, los impíos, todo les es sucio de alguna manera. Pero para el que tiene una mente sana y limpia, todas las cosas son limpias. Por eso, hermanos, quien nos limpia la mente para poder actuar de manera correcta es el Espíritu de Dios con las Escrituras. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y esta palabra describe a la persona que está en control de sus facultades cuando habla de ser prudente, de todas sus facultades, tanto físicas como psicológicas, espirituales. Es decir, que no está atado a sus deseos, no está atado a sus impulsos, no está atado a sus pasiones, sino atado al control del Espíritu Santo. Por eso, ¿cuánto se necesita que los niños, como le pasó a Timoteo, sean enseñados desde pequeños, desde el vientre de la madre, por sus madres y sus abuelas, realmente a conocer las Escrituras? La Biblia dice muy clarito que Timoteo aprendió la Escritura desde pequeño, y desde pequeño la Escritura lo apartaron y lo enseñaron a ser sabio para salvación, y lo llevaron a ser un instrumento de gran bendición en las manos de Dios. Entonces, realmente cuando se habla de ser prudente podemos hablar tres cosas sencillas. Una, tener dominio propio. Segunda Timoteo, vamos a mirar Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Estas son realmente bendiciones de vivir en el Espíritu Santo. Y qué bueno que nosotros podamos disfrutar el tener el Espíritu y disfrutar realmente la obra de Él en nosotros. Y esto hay que enseñárselo realmente a los jóvenes. Pensar con cordura. Romanos 12:3, vamos allí a Romanos 12:3. Después de decir que no nos conformemos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada. Digo a cada cual de vosotros, dice el apóstol Pablo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, pensar con cordura, no como locos, en este caso no como locas. Es estar en juicio cabal, no estar influenciadas, no estar contaminadas por cosas externas, sino estar realmente controladas por el Espíritu Santo. Y la joven debe aprender esto para ser una buena esposa, una buena madre. Al final de los tiempos, lo único que importó es qué clase de padre fue, qué clase de miembro de la familia fue, qué clase de madre o padre fue. Las cosas terrenales pasan. El ser profesional, el ser un buen estudiante, eso pasa. El ser un buen empresario, un buen empleado, eso pasa. Pero al final, ¿qué queda? Si realmente disfrutó las relaciones familiares. Si fue un buen hijo, si fue una buena madre, si fue un buen padre y en general, si fue un verdadero hijo de Dios. Y el ser prudente no solamente involucra el tener dominio propio y el tener cordura, sino el pensar correctamente. En el libro de Filipenses, nos dice claramente allí en el capítulo 4, en el versículo 8 y 9, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, para nosotros pensar así, la solución o la bendición está en el siguiente versículo. Para yo pensar así, tengo que aprenderlo, tengo que recibirlo, tengo que oírlo, tengo que verlo para poder hacerlo. Las cosas buenas no están en nosotros y no nacen de nosotros, esas vienen de afuera. Y en este caso vienen de Dios. Por eso el texto dice, lo que aprendisteis, y Timoteo lo aprendió
los filipenses lo aprendieron de Pablo. Lo que aprendiste, lo que recibieron del apóstol Pablo, lo que oyeron del apóstol Pablo y lo que vieron del apóstol Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Los muchachos necesitan quien les enseñe. Necesitan quien les enseñe. Tristemente la mayoría no quieren aprender, no quieren realmente conocer las cosas que son del Señor. Pero nosotros tenemos la autoridad para enseñarles y hay que sacar el tiempo para hacerlo. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En el libro de Proverbios, vamos un otro momentico allá. En el libro de Proverbios capítulo 21, en el versículo 5 la Biblia dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura, el que se aloca, ¿cierto? O el que se apresura alocadamente, de cierto a la pobreza. El principio de ser prudente, el principio de tener prudencia, el principio de tener dominio propio deben aprender los muchachos desde tempranos. Y se aprende de madres mayores que se dedican a enseñar o de mujeres maduras que se dedican a enseñar. Y esta es la enseñanza que realmente Dios quiere que se le dé a las jovencitas. Y para esto la pregunta a una mujer adulta es, ¿qué clase de modelo es usted para una mujer joven? ¿Podría pararse frente a una mujer joven y decirle, imíteme a mí como yo imito a Cristo? ¿Qué clase de modelo es usted para su hija? ¿Qué están ellas, las hijas, aprendiendo de su estilo de vida? De su actitud hacia Dios, de su actitud hacia su esposo, de la actitud suya hacia su hogar, de la actitud suya hacia el trabajo, de la actitud suya hacia los amigos. ¿Y qué está aprendiendo ella de la actitud suya hacia la iglesia? Es bueno pensar en esto. Hay un dicho que dice de tal palo, tal astilla. Y hijo de tigre, sale pintado. De tal hija, de tal madre, tal hija, de tal padre, tal hijo. Los hijos aprenden de nosotros demasiado, y no tanto de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Por eso hay que enseñar, pero hay que vivir. Amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes. Y en el 2.5 dice de Tito, a ser castas. Después de ser prudente, a ser castas. Esta palabra viene también de una palabra griega que quiere decir ser perfectos. Perfectos. Ser inocentes o limpios, puros, consagrados, santos, sin culpa. Básicamente la idea se refiere especialmente a la parte sexual, a todo lo que tiene que ver con la moralidad, pero en este caso especialmente hacer castas es hacer pura sexualmente. El principio bíblico es que toda jovencita debe llegar virgen al matrimonio. Ahora, no toda jovencita, todos los jóvenes, tanto varones como mujeres, bíblicamente todos debemos llegar vírgenes al hogar. Tristemente estamos viviendo en un mundo inmoral, en un mundo fornicario, en un mundo adúltero, en un mundo terriblemente inmoral. Ahora, el hecho de que el mundo sea así no indica que nosotros vamos a ser así. Porque el Espíritu de Dios vino a nosotros para enseñar, para corregir y para no hacer lo malo. Por eso la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Si no se les enseña la Escritura, los muchachos terminarán igual que el mundo. Y el principio bíblico es que toda mujer llegue virgen al matrimonio, todo varón también, pero como estamos hablando de las jovencitas, que toda jovencita llegue virgen al matrimonio. Porque las mujeres que no llegan virgen al matrimonio llegan dañadas, contaminadas, llegan siendo celosas, ¿sí? Llegan siendo desconfiadas, porque ya tristemente fracasaron en los noviazgos o en la juventud, en esa vida de soltería. La idea de este texto de ser castas es libre de toda inmoralidad, libre de todo desorden sexual, sea fornicación, pornografía, prostitución, cualquier otra cosa, hermanos, de este perverso mundo. Por eso esta palabra significa mantener relaciones puras con los hombres. En este caso, no ser mujeres sensuales, no ser mujeres dominantes que han hecho caer a otros. De hecho, hay mucha mujer que está por ahí buscando cómo hacer caer a un hombre. La Biblia nos muestra en el libro de Proverbios cómo hay mujeres astutas, sagaces, que van por las calles buscando presa. Y van buscando de alguna manera al incauto, al que está por ahí quieto, y lo seducen, lo pervierten y lo conducen a la muerte. Nos toca advertir a los hijos. Como Proverbios nos muestra,
hay que advertir a las jovencitas y a los jóvenes para no hacer lo que está en contra del Señor. El principio de ser castas es la idea de usar el sexo sanamente, no de forma egoísta, o sea, para deleite personal, ni tampoco de manera pecaminosa, para darle gusto a la carne. No usarlo para manipular, como algunas mujeres lo hacen, para manipular a su esposo, para conseguir lo que quieren de su esposo o para vengarse de él. O sea, no usarlo para manipular al hombre para su propia conveniencia. Como dice Primera de Pedro, mujeres, gánense a sus maridos por la conducta, sin palabras, con una conducta casta y respetuosa. Realmente allí está aquel texto. O usar el poder sexual como una dádiva, o más bien, usar el poder sexual como una dádiva dada por Dios, como un regalo dado por Dios y no como una arma mortal de beneficio propio, como hace la ramera, como hace la prostituta. Y aquí hay que enseñar realmente a las jovencitas a no ser de alguna manera coquetas, no, ni ser de aquellas que viven agarrándose de todo el mundo, abrazando a todo el mundo y dejándose agarrar por todo el mundo. No, ese juego es peligroso y es contado dentro de la fornicación, dentro del marco bíblico. Por eso se les pide ser castas, o sea, aprender a usar el sexo o esperar el uso del sexo para el matrimonio, como dice Génesis 2, 23 y 24. Cuando un hombre la tome y la saque de la casa, usted tiene permiso de parte de Dios y de sus padres para unirse en relación sexual con él. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Por eso dice la Biblia que si alguien quiere satisfacer las necesidades sexuales, debe casarse. Por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer, cada mujer tenga su propio marido. El único lugar donde se pueden satisfacer las necesidades sexuales es dentro del matrimonio. Y tristemente eso nos está enseñando hoy en día. Es triste ver hoy en día jovencitas de 12 a 15 años que con novios cambian de novio cada 3 meses, cada año. Y tristemente sus padres les aplauden. Son sus padres las que les patrocinan todo esto. Son ellas las madres las que reciben a los novios en sus casas, las dejan quedarse hasta tarde y a veces las dejan salir con ellos, irse de paseo 2 o 3 días. Todo eso es parte de prostituir a sus hijos. Y Dios desaprueba todo esto, pero tristemente lo estamos viendo. Eso no puede suceder en la iglesia, no puede suceder en la iglesia. Bíblicamente, ninguna niña, ningún niño debe tener noviazgo si no ha llegado la hora de casarse. Y no debe tener un noviazgo para probar si este es o no es. El noviazgo se inicia cuando Dios me ha dado convicción de quién es y tengo el permiso de los padres para preparar el matrimonio y casarme con esa persona. Por eso, hermanos, cuando se habla de ser castas, es de disfrutar realmente todos los privilegios sexuales de manera amplia, pero de manera pura y santa, a la manera y en el tiempo establecido por Dios, o sea, dentro del matrimonio. Usar la belleza física, usar los encantos femeninos, usar su capacidad de proveer seguridad emocional para ayudar a su esposo a ser una persona completamente realizada, porque ese es el trabajo de enseñarles a ser castas, que satisfagan a sus maridos, que protejan a sus maridos, que cuiden a sus maridos con todo lo que Dios les ha dado, usar toda su feminidad para cuidar a su esposo. Y realmente usar todos estos encantos sexuales solo para su marido, para nadie más, para nadie más. Por eso la desnudez pública es pecado, pero la desnudez dentro de los límites del hogar es sagrada para los esposos, solo para los esposos. Porque Dios prohíbe que los esposos se desnuden delante de sus hijos o que los hijos se desnuden delante de los hijos. Dios prohíbe todo eso, es parte de la fornicación de este mundo. Por eso, hermanos, qué bueno que podamos aprender la castidad bíblica, ¿cierto? Y vamos a mirar Romanos 13 un momentico. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 13. Dice la Biblia, 13 y 14. Andemos como de día. ¿Cómo se anda de día? Honestamente. No en glotonerías y borracheras, o sea, no en vicios, no en descontroles, no en lujuria ni laxivia, no en contienda ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es lo que se logra realmente cuando se enseña a los jóvenes desde temprana edad. En 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 hasta el 21, dice la Escritura, huid de la fornicación. Escuchen, jóvenes, padres, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Proverbios capítulo 6 dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, le faltan sesos.
y trae gran dolor y afrenta para su cuerpo. Destruye su cuerpo, destruye su alma, destruye su espíritu. Y grandes vergüenzas y dolores tendrá, y posiblemente la venganza lo acompañe hasta el día de la muerte. Por eso dice, huid de la fornicación. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual, dice, el cual está en vosotros, sea el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Somos templo, somos recipiente del Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Por lo tanto, hay que aprender a ser castos, mujeres castas, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales le pertenecen a Dios. Él los compró a precio de sangre. Qué bueno, hermanos, que nosotros entendamos esto y que los muchachos también lo entiendan. Qué bueno es poder entender las cosas. En Colosenses capítulo 3, vamos allá. En Colosenses capítulo 3, de versículo 5 al 8 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Recuerda que de todas estas están colmados los jóvenes, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso está muriendo tanta juventud bajo la ira de Dios por vivir inmoralmente. Y el versículo 7 dice, en las cuales cosas ustedes vivían en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, ¿cierto? Ya no. Si somos de Cristo, ya no andamos en esto. Por eso Hebreos 13:4 dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho puro, el lecho sin mancilla. Volvemos a Tito. Que aprendan a amar a sus maridos, que aprendan a amar a sus hijos, que aprendan a ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa. Una de las cosas que tristemente no están aprendiendo las jovencitas es a cuidar su casa. A ser mujeres que amen la casa, que deseen la casa, que quieran estar en casa. La mayoría se les está enseñando a no amar la casa, sino la oficina. A no amar el trabajo en casa, sino el trabajo en la empresa. Por eso nunca aprenderán a ser buenas esposas ni buenas madres. Y cuando se casen, les quedará fácil dejar a su esposo por el trabajo, dejar los hijos por el trabajo, abandonar a sus hijos en una guardería sin importar quién los cuide, porque a ellos lo que les importa es el trabajo, porque así se les enseñó. Más importante lo económico que lo familiar. No, hermanos, la mujer debe aprender a ser cuidadosa de su casa. O sea, a mantener en orden las prioridades. Para una mujer casada, su prioridad es su hogar, no su trabajo. Ahora, lo que no quiere decir esto es, no quiere decir que no pueda ser una profesional fuera de su casa, no. De hecho, la mujer virtuosa de Proverbios 31 era una mujer profesional, pero jamás descuidó su casa, jamás descuidó sus hijos. Tenía empleados, pero ella cuidaba su casa, cuidaba a sus hijos. Ellos le ayudaban a hacer la comida, pero quien servía a su marido y a sus hijos era ella. De hecho, los empleados no se servían comida para ellos mismos, ni le servían a los hijos ni al marido. Ella servía para su esposo, servía para sus hijos y servía para sus empleados. Dice la Biblia que a sus hijos, a su esposo le daba la porción y a sus hijos la porción que cada uno comía y ración a sus empleados. Era completamente distinto. Por eso no quiere decir, cuando dice que la prioridad de una mujer debe ser su hogar, no indica que no sea profesional. De hecho, entre mayor sepa la mujer, mejor podrá cuidar a los suyos. Pero la idea es la prioridad. ¿Qué es más importante para ella? ¿El trabajo o su hogar? Por eso muchas mujeres renuncian a sus trabajos para cuidar su casa, pero su profesión sigue funcionando a favor de sus hijos. Sigue funcionando a favor de sus hijos desde la casa. Tampoco quiere decir que deba hacer todo el trabajo por sí misma, porque como dije antes, la mujer virtuosa tenía empleados, pero ella era la patrona, la que estaba ahí. En Filipenses 2, vamos allí a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, versículo 7. Dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es interesante que Cristo vino a la tierra, siendo Dios, vino a la tierra a hacer el trabajo, pero Él buscó quien le ayudara también. Se hizo semejante a nosotros y estuvo en la condición de nosotros, pero cuando empezó el trabajo buscó el equipo de trabajo. Por eso una mujer puede ser una gran profesional, tener un equipo de trabajo, pero al mismo tiempo responder y ser fiel. Cuidar su casa. La mejor empresa de una mujer es su propio hogar. Su propio hogar. Cuidar su casa, cuidar sus hijos. De hecho, la Biblia dice que debe administrar bien su casa. Bien, bien. Y es bueno que nosotros entendamos eso, ¿cierto?
Que la mujer, tampoco quiere decir que la mujer es una ciudadana de segunda, no, no. Delante de Dios, como dice la palabra, no hay hombre ni mujer, mujer ni hombre. Delante de Dios somos todos iguales. Pero aún así, debe aprender a hacer las cosas. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 9, mirando este principio que realmente delante de Dios todos somos iguales. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero el versículo 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Hay roles, hay posiciones, pero delante de Dios hay igualdad. Qué bueno que nosotros, hermanos, podamos aprender los principios bíblicos, enseñar los principios bíblicos y aprender a vivir según la Biblia, según las Escrituras. En Gálatas 3:28, hablando, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En la iglesia realmente llegamos a ser hermanos todos. Se acaba realmente toda esa cosa mundanal de profesiones, de hecho de padre, hijo, de esposa, esposo. En el cuerpo somos hermanos, hermanos. Toda esa otra funcionalidad las vivimos en la casa, las vivimos en el mundo, pero dentro del seno de la iglesia realmente todos somos hermanos. Hasta el día de la muerte seremos esposos, padres e hijos, pero qué bueno cuando aprendemos a disfrutar más esa relación de hermanos, familia de Dios, familia en Cristo Jesús. Ahora, eso es lo que no quiere decir. No quiere decir que no pueda ser una profesional, no quiere decir que deba hacer todo el trabajo por sí misma y no quiere decir que va a ser una mujer de segunda clase, una persona de segunda clase. No. Lo que sí quiere decir es que al aprender a cuidar su casa, debe ser una mujer que evite el andar de casa en casa, perdiendo el tiempo, llevando y trayendo chismes. Lo que dice 1 Timoteo, vamos un momentico allí, a 1 Timoteo capítulo 5. Y aquí está hablando de las mujeres solteras o de las mujeres viudas, pero también de las mujeres casadas que pueden incurrir en lo mismo. Versículo 13 y 14. Dice, y también aprenden a ser ociosas, perezosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes, y no solamente las viudas, sino toda mujer que no está casada, que se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, o sea, que no le den oportunidad al enemigo de hablar mal. También esto quiere decir que no es el simple hecho de esposa y madre, sino el llegar a ser una mujer de fe, amor y santidad, como dice primera de Timoteo 2:15. La mujer debe no solamente ser una buena madre, una buena esposa, sino una mujer de fe, de convicciones bíblicas. Una mujer que sea ejemplo de amor para su esposo, para sus hijos y para los demás. Y de santidad, porque vive apartada y separada de lo que a Dios le desagrada, pero vive unida y amarrada a lo que a Dios le agrada. Porque el verdadero temor de Jehová es aborrecer el mal que Dios aborrece y amar el bien que Dios ama. Ser una mujer de fe, una mujer que realmente cree en la palabra. Ser una mujer de amor, una mujer que toma decisiones de hacer lo que es correcto, de hacer el bien. En lugar de ir guiada por sus sentimientos, va guiada por las convicciones y santidad completamente apartada. La realización más grande realmente de una mujer, según el plan de Dios, es criar y cuidar a su familia, que realmente es una evidencia pública de ser fiel al Señor. Ser una mujer que respete al marido y una mujer que cría a sus hijos. Una mujer que se someta al marido y que eduque a sus hijos. También esto quiere decir que cuando una mujer escoge ser verdadera esposa y madre, está escogiendo lo que realmente a Dios le agrada y lo que Dios ha ordenado. Dios le ordenó a Adán y Eva tener hijos. Y ellos inicialmente no lo hicieron, se pusieron fue a pecar más bien. Pero ya después del castigo, básicamente, de alguna manera Dios le dice a Eva que tendría hijos. Solamente que por causa del pecado los tendría con dolor y añadiría dolor a esa tarea de tener hijos. Y la verdad que en muchas cosas es doloroso. No solamente por el hecho de tenerlos, sino por la manera en que en los tiempos que vivimos para criarlos no es tan fácil. Pero aún así, cuando una mujer elige ser esposa y ser madre, ha elegido caminar en el propósito de Dios. Por eso toda mujer que se casa debe casarse con el propósito de tener hijos.
Y toda mujer realmente debe anhelar tener su hogar, su esposo, porque Dios no aprueba que ninguno esté por ahí como rueda suelta, de manera independiente, no. La que no se casa debe estar bajo la autoridad de sus padres hasta el último día. Pero ninguna mujer debe pretender vivir sola, vivir separada de la autoridad. Por eso Dios la manda a casarse, para que esté protegida y guardada. También quiere decir el ser cuidadoso de su casa, que debe hacer del hogar la prioridad de todas las actividades laborales. El cómo lo va a hacer varía realmente en cada caso. Lo que sí importa es que lo que haga, ¿cierto? Lo haga para la gloria de Dios, lo haga bien o llevará las consecuencias de violar el principio divino. Tristemente, muchas mujeres que no han cuidado su casa, han perdido a su esposo, han perdido a sus hijos. Y hay mujeres que tienen 2 y 3 hogares y aún así no tienen nada. Como la mujer samaritana, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Aprender a cuidar su casa realmente también es aprender a desarrollar todas las faenas del hogar lo mejor posible. Y como dice la Biblia, para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis sea de palabra, de hecho, háganlo para la gloria de Dios. Todo. Aprender a cocinar, aprender a limpiar, aprender a cuidar niños, a lavar ropa, todo eso. Tareas que las debemos aprender todos, varones y mujeres, pero en este caso realmente de alguna manera enfatiza más la labor maternal. Por eso, para usted mujer que debe enseñar a las mujeres jóvenes, la pregunta es, ¿ha establecido usted las prioridades correctas en su vida? ¿Tiene usted prioridades correctas para poder ser maestra del bien y ser maestra de mujeres jóvenes? ¿Está usted ocupada fuera de la casa y de esta manera ha abandonado realmente las prioridades de su casa? Iniciando por abandonar a su esposo y abandonar a sus hijos y el cuidado de su casa. Porque lo contrario hay que arrepentirse y dar media vuelta y empezar a hacer lo que es correcto. ¿Se encuentra demasiado cansada y llega demasiado cansada para la casa a cocinar y mantener su casa en orden para servirle a su esposo y a sus hijos? Entonces hay que buscar un trabajo, otro trabajo, otro trabajo que te permita poner la casa en prioridad o trabajes de la casa. ¿Estás perdiendo paulatinamente el interés en el hogar? Porque si estás perdiendo paulatinamente el interés del hogar, hay que arrepentirse y dejarlo todo para volver a su casa. Porque Dios quiere que hagamos las cosas bien. Y en Tito capítulo 2 dice, hacer cuidadosas de la casa, hacer buenas. La palabra buena significa básicamente, viene de una palabra que quiere decir sencillamente excederse en bondad. O sea, ser muy bondadosa, distinguirse realmente por ser una mujer benigna, bondadosa, de buenas intenciones y de buenas acciones. Realmente, por ejemplo, en la Biblia vemos mujeres como Dorcas, una mujer muy bondadosa que se dedicaba a hacer cositas para bendecir a los demás. De hecho, la mujer virtuosa dice una mujer que realmente era muy buena. Trabajaba con sus propias manos, bendecía a su esposo, bendecía a sus hijos, bendecía a sus empleados, bendecía a sus vecinos y aún tenía comercio. La palabra ser buena básicamente distingue a la persona benevolente, amable, generosa. Y bíblicamente, en este sentido, es que cría a sus hijos. La palabra, la mujer buena, habla de aquellas que practica buenas obras, como dice Timoteo, capítulo 5, versículo 10, que críe a los hijos, que esté presente, ¿cierto? Para indicarles el camino. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso lo hace una madre. A practicar la hospitalidad, que esté ahí para ser hospitalaria, primero con su esposo, luego con sus hijos y luego con cualquier persona que venga de la calle. En Juan capítulo 13 habla de aprender a lavar los pies de otros, o sea, aprender a servirle a otro en sus necesidades, ayudar a socorrer a los afligidos, como el buen samaritano, a practicar toda buena obra. Hay muchas cosas que realmente se pueden hacer en este principio de ser buenas. Las buenas obras realmente son el resultado del control del Espíritu Santo. Son resultado de llegar a la madurez, de un progreso realmente en la vida cristiana. De hecho, las buenas obras son el resultado de disfrutar la salvación. Disfrutar la salvación. La Biblia es muy claro que Dios nos preparó, nos hizo en Cristo para buenas obras, las cuales preparó de antemano. Por eso las buenas obras reflejan la madurez. Reflejan realmente que ha aprendido a hablar, ha aprendido a pensar, ha aprendido realmente a juzgar y que ha aprendido a hacer las cosas bien. Y la parte final dice entonces que aprendan también a someterse a sus maridos. Esa palabra someterse o sujetarse a sus maridos quiere decir aprender a obedecer.
Aprender a estar bajo autoridad. Aprender a bajar la cabeza, a ser sumisos. La sujeción no significa que las mujeres no puedan expresar, no indica que no puedan compartir sus sentimientos, sus pensamientos, no. No significa que ella no pueda reaccionar ante las cosas mal hechas. No, ella puede reaccionar. De hecho, está ahí para hacer ayuda, para corregirnos. Solamente que debe aprender a hacerlo con respeto. Cuando la mujer se someta, no grita al marido, no manda al marido, le habla con respeto, como dice Sara, Señor. Usted ven a Ruth, ejemplos de mujeres sujetas, respetuosas y de ayuda idónea. Esther, Sara, Ruth. Y si quieren ver bastante ejemplos, Ruth y Sara. Mujeres que realmente muestran cómo se somete uno a la autoridad, con el respeto que merece la autoridad, para ayudar a la autoridad, bendecir la autoridad y prosperar la autoridad. Esos principios son maravillosos. Pero lo que significa es que la actitud de una mujer sujeta debe estar dispuesta a la enseñanza, a la corrección, en este caso de su marido. Como dice la Biblia, la que quiera aprender, aprende en casa. Pregúntele a su marido en casa, a reconocer realmente que fueron hechas dependientes del varón para la bendición del varón y que realmente completan al varón en el propósito de Dios, como la Biblia lo enseña. De hecho, Génesis enseña esto, Pedro enseña esto. En las relaciones con su marido, realmente las mujeres sujetas honraron a sus maridos, fueron la gloria del varón. La gloria del varón. Usted ven a Ruth realmente como gloria de su marido, Esther como gloria de su marido. Por ejemplo, vemos a Eva siendo instrumento para hacer caer a su marido, siendo instrumento para destruir su hogar y destruir a su marido. Y por eso la sentencia de Dios a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, entonces maldita será la tierra por tu causa, con el sudor de tu frente comerás hasta que vuelvas a ella. Porque no se sometió, no se sujetó, sino que fue instrumento para la destrucción de su propia vida, la de su marido, la de su hogar y de todo y de toda la creación. El plan de Dios para la mujer en el hogar, como dice Efesios capítulo 5, 22 al 24, realmente es que la sujeción es una manifestación de amor al marido. Mujeres, sométanse a sus maridos. Es una manifestación realmente de seguridad, de seguridad. Realmente cuando nosotros amamos, sufrimos por el otro. Y es protección para sí y para el marido. Realmente, hermano, dice la Biblia que el que ama a su marido, ama a su mujer, se ama así a sí mismo. La palabra es sujetarse, es reconocer quién tiene la autoridad, a quién Dios le ha dado la autoridad. No es que aquí manda mi marido, sino es que a Dios puso a mi marido como mi autoridad. Y en la parte final, es interesante el principio de todo esto. ¿Para qué se debe enseñar todo esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermana, todo lo que nosotros hagamos mal, todo lo que nuestros hijos hagan mal, blasfeman el nombre de Cristo, blasfemamos la doctrina a la cual fuimos entregados. Y Dios nos ha dado la sana doctrina para corregirnos. Y si no nos dejamos corregir por la sana doctrina, nosotros blasfemamos la palabra a la cual fuimos entregados. Dios nos ha dado la palabra para ser corregidos, nos ha dado la palabra para madurar, nos ha dado la palabra para darle la gloria a Él. Si no lo hacemos, blasfemamos el nombre de Él y al único que honramos es a Satanás. Por eso, hermanos, tenemos que formar mujeres que enseñen mujeres y de esta manera formar generaciones de relevo que realmente honren el nombre de Dios. El mundo va en picada, pero es aquí donde nos toca tomar decisiones. ¿Cómo vamos a vivir? ¿A la manera del mundo o a la manera de Dios? Y usted, amada madre, debe tomar decisiones. ¿Qué es más importante para ti? ¿Dinero o tus hijos? ¿La empresa o la casa? Y varón, usted también debe tomar decisiones. ¿Confías en Dios, en que Dios puede usarte para sostener tu esposa y tus hijos? En el principio administrativo de Dios y en el orden de Dios. Debes meditar si Dios te dio una socia o te dio una esposa. Porque Dios es capaz de cuidarte a ti, cuidar a tu esposa y cuidar a tus hijos. Pero de esta manera nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos dio primero, el hogar. Para que la mujer aprenda a amar a su esposo, estar en casa. Aprender a amar a los hijos, estar en casa. Y cuidar la casa estando allí. Y cualquier ayuda que pueda hacer al hogar, que lo haga partiendo desde su casa, desde el cuidado de su propia casa.
Dios bendiga tu vida para que puedas entender y por el Espíritu Santo poder practicar. Y que sea Dios quien nos permita tomar decisiones para ver hogares conforme a los principios bíblicos. Hogares que realmente glorifiquen y honren el nombre de nuestro Dios. A Dios sea toda la gloria y la bendición para su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos, Dios, venir a las Escrituras. Gracias por permitirnos, Dios, ser enseñados por ti. Y oramos, Dios, para que tú, Señor, obres, oh Dios, en cada mujer. En cada mujer madre y adulta para poder ser modelo y ejemplo de las menores. Y en cada mujer joven, Dios, para aprender y someterse, Dios, a las Escrituras, sometiéndose a autoridades que realmente les guíen, les enseñen. Ruego misericordia para tu iglesia, Dios. En muchas cosas estamos conforme al mundo. Por eso pedimos perdón y pedimos la gracia, Dios, de poder mantenernos fieles a ti. Rogamos tu gracia para servirte de corazón. Y oramos, Dios, para que nuestros hogares sean edificados sobre las bases de la fe, sobre las bases escriturales. Que nuestros hogares realmente tengan como cimiento a Cristo Jesús y la doctrina de los profetas y los apóstoles. Padre, por favor, obra por tu Espíritu para bien. Y gracias porque tú siempre lo has hecho y lo harás, pero nosotros no hemos querido. Obra tú, Señor, y termina esa obra que empezaste en nuestra vida. Descansamos en ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Un abrazo para todos ustedes.